presidente Nicolás Maduro, plan de recuperación económica para el año 2015. Destacó la inversión nacional e internacional para el cambio de matriz productiva y garantizar una dinámica estable en la economía del país. Teníamos años que no veíamos por... Organizaciones sociales en México no paran en sus protestas. Se movilizan el miércoles hasta la Procuraduría General de la República. Exigen la presentación con vida de los estudiantes y castigo para los culpables. Estados Unidos nuevamente votó en contra del reconocimiento de Palestina. Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU obtuvo 8 votos a favor, 5 abstenciones y solo 2 votos en contra. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra ronda informativa aquí en Telesur Noticias. Soy Paola Pérez. Vamos a hacer un recorrido por las informaciones más destacadas hasta esta hora. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó una rueda de prensa ante medios de comunicación nacionales y también internacionales. Eso en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, en donde dio a conocer el nuevo plan en el campo económico para la gestión 2015. El primer mandatario venezolano ofreció también un balance de todas las actividades que en distintos sectores han impulsado al gobierno bolivariano durante el año 2014. Manifestó que iniciando el 2015 se activará el plan de recuperación económica tras los constantes ataques de la guerra económica generados por los sectores de ultraderecha en la nación suramericana. Específico, en ciudades clave, activar, como ya está activado y oficialmente lo haremos el 3 de enero, ya con todos los equipos desplegados y la metódica y el plan de funcionamiento, activar el Estado Mayor del plan de recuperación económica. El Estado Mayor que va a funcionar en Miraflores y que va a ser dirigido y conducido personalmente por el presidente de la República. En la oportunidad, el presidente Maduro indicó que su gobierno continuará fortaleciendo las reservas internacionales. Grupos adversos a la revolución bolivariana trataron de generar una campaña falsa de default mediático contra su país, el cual fue develada en todo caso por el pago de la deuda externa y las inversiones sociales realizadas. El fortalecimiento de las reservas internacionales y particularmente del Fondo Estratégico de Reservas en dólares que creamos este año y que nos permitió pagar la deuda externa que estaba pendiente. Nos hicieron una campaña de default falso, default mediático, default informativo más bien de quienes hicieron esa campaña, default mental de la derecha. Ese Fondo Estratégico de Reservas nos permitió cuántas cosas, ¿verdad?, para mantener las inversiones, para las importaciones necesarias de este último trimestre. El jefe de Estado venezolano además señaló que como parte del programa de recuperación económica se creará un fondo de reservas en moneda nacional para impulsar la inversión en distintos proyectos en el país suramericano. También he decidido crear un fondo estratégico de reserva en bolívares. La meta es este año 400.000 millones de bolívares allí. Que sea el pivot, la base de la gran inversión económica y social para enfrentar esta situación. Hablando de temas económicos, el descenso experimentado por el precio del petróleo venezolano llegó a su nivel más bajo en 5 años, registrado este martes, 30 de diciembre del 2014, cuando se cotizó en $46 el barril. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que la vertiginosa disminución en el precio del crudo local inició desde septiembre pasado, cuando el barril llegaba a $95 por unidad, y con su precio más reciente registró una pérdida que ronda ya el 50%. El promedio del petróleo venezolano en el mes de septiembre, de acuerdo al venezolano Ministerio para el Petróleo y Energía, se mantuvo en torno a los $95 y descendió en el mes de octubre a 78,94 en promedio. Luego, en noviembre, continuó la caída al cotizarse durante ese periodo por un valor de $70,17 el barril. En lo que va del mes de diciembre, la cotización oscila en torno a los $59,73. Con la baja en el crudo venezolano en los últimos 4 meses, el precio promedio anual descendió de $98 a $90 el barril.
El jefe de Estado venezolano reiteró que el desplome en los precios del petróleo obedece a una conspiración liderada por Estados Unidos con el propósito de dañar a Rusia, una intención que fue admitida recientemente por el presidente de Estados Unidos. Esas medidas también buscan afectar a la República Bolivariana de Venezuela, nación también sometida a agresiones permanentes de la Casa Blanca. Y en más temas sobre Venezuela, la Cancillería de la República Bolivariana de ese país respondió a su par de Guyana luego de que ésta avivara el diferendo limítrofe bilateral que data desde hace más de 100 años sobre el territorio del Esequibo. Repasemos a continuación cronológicamente la historia de esta disputa territorial y las posiciones que se han generado al respecto. El Esequibo Guyana Esequiba es un territorio que colinda con los estados venezolanos Bolívar y del Tamacuro. Es una zona reclamada a Guyana por Venezuela desde 1899. El conflicto limítrofe se acentuó luego de que un tribunal arbitral se instalara ese año, precedido por un tratado firmado en Washington, Estados Unidos, sin la presencia de juristas defensores de la soberanía nacional venezolana. El laudo arbitral resultante dictó que la frontera de Venezuela por la región de Guyana inicia en Punta Playa, a varias millas de la desembocadura del río Orinoco, y culmina por el sur en la fuente del río Conentín. La nueva demarcación despojó a Venezuela de aproximadamente 150.500 kilómetros cuadrados y solo la compensó con 5.000 kilómetros de franja territorial en las bocas del río Orinoco. En 1962, Venezuela denunció ante la Organización de Naciones Unidas el laudo de 1899 y dio pie al Acuerdo de Ginebra suscrito por Guyana y Venezuela en 1966 para fijar alternativas a una solución a la reclamación, dado que Venezuela considera nulo el laudo arbitral de 1899. En la actualidad, la República Bolivariana de Venezuela ha refrendado su compromiso para alcanzar una resolución pacífica a ese conflicto. Y sobre el balance de la actividad económica de Argentina y los objetivos logrados para la nación sureña el 2014, recibimos el siguiente informe de nuestro compañero de trabajo, Edgardo Esteban. Con el objetivo de estimular la demanda interna y de que siga creciendo la calidad de vida de las grandes mayorías, el Estado Nacional ha continuado una política para fortalecer el mercado interno. Este año que se va, los niveles de consumo se han sostenido, la desocupación bajó nuevamente y se realizaron grandes inversiones, entre ellos en transporte ferroviario y energético. Como consecuencia de las políticas proactivas del gobierno nacional a los efectos de estimular la demanda interna, de estimular la política salarial a los efectos de que siga creciendo el consumo de las grandes mayorías nacionales. En fin, el Estado Nacional ha continuado sosteniendo una política anticíclica a los efectos de fortalecer el mercado interno y de ese modo morigerar los efectos de la crisis internacional. El gobierno ha mantenido su política de justicia social y logró profundizar los niveles de asistencia social para los sectores más necesitados de la población. Ha podido el Estado Nacional mantener los niveles de asistencia social a los sectores más vulnerables de la sociedad, la asignación universal por hijo, los niveles jubilatorios que han sido muy superiores a la inflación. El 2014 será recordado en Argentina como el año bisagra en el litigio que enfrenta con los fondos buitres desde hace 11 años. Ya que puso a prueba la política de desendeudamiento llevada adelante a partir del 2005. El país logró el objetivo diplomático de poner en marcha en Naciones Unidas la discusión sobre el marco legal para regular los procesos de reestructuración de deuda. Fue el año del enfrentamiento con los buitres, fue el año del enfrentamiento con Griesa, buena parte del año estuvo teñida de la tenaz defensa que hizo la Argentina de su proceso de reestructuración de deuda. Argentina mostró vocación y voluntad de pago y capacidad de pago, y enfrentó la presión con éxito, inclusive en los foros internacionales. Argentina termina en 2014 en donde la solidaridad que ha tenido en la mayoría de las naciones del mundo la fortalecieron en la lucha contra los fondos especulativos y que le permitirá al Estado Nacional enfrentar un 2015 con un mayor margen de maniobra para mejorar aún más la calidad de vida de su población y los niveles de crecimiento económico. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.